presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Y allí estábamos escuchando a los otros oradores cuando vimos las famosas luces de Bengala, ¿no? La corretiza, alcanzamos a ver de frente la llegada de los soldados, ¿no? Por donde están las ruinas, por de ese lado veíamos. Y entonces comenzamos como todo el mundo a correr, ¿no? Nos encontramos con una primera línea de soldados que nos dejaron pasar, que nos decían sálganse, sálganse. Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre un movimiento trágico que sucedió el 2 de octubre, que fue la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. A continuación, yo les di la breve introducción, pero mis compañeros les van a dar una breve, pues ahora sí que un resumen básicamente de lo que pasó y acontecimientos importantes y nada, los dejo con ellos. Bueno, pues aquel año miles de estudiantes salieron a las calles para exigir libertad, justicia y un país más democrático. Protestaban contra la represión, pedían el fin del autoritarismo y buscaban ser escuchados por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Mi compañero. Sí, pues más que nada estas protestas, como fueron avanzando, fueron creciendo y fueron organizadas por el Consejo Nacional de Huelgas. Más que todo, este consejo estaba compuesto por estudiantes y los estudiantes no estaban armados, pues prácticamente solo tenían pancartas y megáfonos y estaban con una gran esperanza de pedir justicia. Pero el gobierno pues prácticamente respondió de mala manera con violencia. Bueno, básicamente todo esto ocurrió en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Todo esto lo ocurrió en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Junto con el jefe de gobierno, que en ese entonces era Luis Echeverría, quien mandaría hacer pues todo esto para los estudiantes. Más que nada ese día en Tlatelolco, a partir de las 5 o 6 de la tarde más o menos, fue cuando todo dio un cambio muy drástico, porque estaban manifestándose de manera pacífica, cuando pues ahora sí que dieron la orden de empezar a matarlos y fue cuando todo cambió muy feo. Pues también cuando empezaron las noticias, pues todos los testigos hablaron de que hubo muchísimos gritos, mucha sangre, gente corriendo. Pues trataban de describir lo que había pasado pues a como podían o como lo podían recordar, porque pues fue algo como muy, ¿cómo llamarle? Muy fuerte, muy impactante, y pues nadie sabía realmente por qué habían hecho eso o qué pasaba. También decían que se escuchaban helicópteros, ráfagas de metralletas, y pues que ya luego se escuchó un completo silencio, que es cuando ya pues los estudiantes estaban muertos. A continuación vamos a hablar de algo que realmente es importante, ya que estamos hablando de vidas humanas. Realmente las cifras no se saben, compañera.
Pues creo que más que nada esto, el gobierno fue una estrategia en la cual lo ocultó para que de alguna forma, si de por sí ya iba a salir demasiado afectado por lo que realizó, no hacerlo todavía mucho más escandaloso. Por eso pues no se sabía cuántos heridos había, no se sabía, no había muchos testigos, había muchos heridos. Es que más que nada todo eso, bueno, todo ese movimiento ocurrió porque pues ahora sí que en ese año es cuando iban a pasar los Juegos Olímpicos aquí en México. Iba a ser la primera vez que se iba a presentar ese evento deportivo, pues ahora sí que más grande del mundo en México. Entonces como que Gustavo Díaz Ordaz andaba muy como paranoico, presionado con que todo estuviera perfecto cuando vinieran los demás países aquí a México. Entonces pues estaba como que reprimiendo mucho a los estudiantes, porque en ese año había muchas manifestaciones por las libertades de expresiones, porque no lo estaban dejando ahora sí que pues ser ellos mismos, ese tipo de cuestiones. Entonces Gustavo Díaz Ordaz no le parecía eso, no le parecían que los estudiantes se manifestaran, y más que nada no le parecía que los jóvenes en ese año tuvieran mucho más mentalidad que todos los que estaban trabajando en el gobierno ahí. Y bueno, pues también los medios de comunicación como que en esa época minimizaron pues el hecho, ¿no? Dijeron que los estudiantes lo habían provocado, o sea, casi dándoles a entender que ellos tenían la culpa y que era necesario pues usar la fuerza. Pero la verdad pues se fue abriendo con el paso del tiempo y pues el país entendió que eso había sido una masacre. Y pues también de hecho pues con eso que estamos viendo podemos notar que pues a todos los que hicieron este acto fue que se les salió de control, se les fue de las manos por completo y ya no supieron qué más hacer, porque pues como decimos y como muchos testigos decían, pues los estudiantes iban a hacer su manifestación pacíficamente y ya llegaron toda la autoridad a pues aplicar el uso de la fuerza y se les salió todo de control y ya no supieron qué hacer más que hacer esa matanza. Todo lo que ocurrió fue porque Luis Echeverría mandó ahora sí que gente del gobierno camuflajeada con las manifestaciones para ir viendo quién eran los principales jefes que impartían el movimiento, los que realizaban las reuniones allí en Tlatelolco y en otros puntos específicos de la ciudad. Hoy, a más de 50 años que llevamos de lo que pasó de ese día, hay que recordar ese día tan importante para los jóvenes que fue en ese entonces. La matanza de Tlatelolco tuvo un impacto muy significativo no solo en la política sino en la sociedad, ya que lleva una mayor conciencia sobre pues los estudiantes y sobre pues hacia dónde estamos llevando el país. Y pues prácticamente más que todo pues las demandas de este movimiento estudiantil pues era la derogación de los artículos 145 y 145B del Código Penal, la abolición de los granaderos y la libertad para los presos políticos y la indemnización a los heridos y muertos y la destitución de los jefes policíacos. No se sabe exactamente la cantidad de personas heridas y muertos que hubo en ese año y en ese día, porque el gobierno estuvo ocultando mucho esa información. No les convenía que esa información saliera a la luz porque podía afectar todo lo que iba a venir de los Juegos Olímpicos y con los demás países, podía afectar tanto como políticamente como a nuestro país, ahora sí que posicionado, ¿no? Entonces a Gustavo Díaz Ordaz no le convenía nada de eso. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Ustedes qué opinan de ese caso tan emblemático que fue para el país, para México más que nada? Pues creo que estuvo un poco mal porque los estudiantes solamente exigían de alguna forma justicia y a lo mejor pues no los quisieron escuchar. Ahora sí que ahí no hubo abrazos, hubo balazos. Justicia y más que nada sus derechos. Es que más que nada yo siento que el gobierno siempre tiene que tener un control estudiantil, bueno, no estudiantil, pero un control con la sociedad para pues que, como tú dices, eran más inteligentes que algunos políticos, no buscaban tener a más personas que se metieran con el gobierno. Yo me imagino. Bueno, pero es que si te das cuenta, el gobierno también, cuando estaban pasando todas esas manifestaciones de los alumnos y de los jóvenes, el gobierno mandó a hacer un grupo especial de la policía que incluía militares, marinos, de todo, llamado el Batallón Olimpia, que fue el encargado de
ahora sí que acabar con la vida de algunos estudiantes en ese día. Pues también como decimos, o sea, aparte de la presión que tenía sobre que quería organizar todo perfecto y así, pues se le salió todo de las manos y no supo cómo controlar justamente a los estudiantes y escuchar lo que querían, porque pues simplemente eso buscaban los estudiantes, que los escucharan y les pusieran un poco más de atención. Y al contrario, pues realizó un acto que pues marcó muchísimo en la historia de querer nada más llegar a matarlos cuando ellos no estaban haciendo pues absolutamente nada más que pidiendo que los escucharan. Y justamente esto fue algo parecido como ¿cómo se llama? Al capítulo anterior que les hablábamos sobre las carpetas montadas, podría ser algo parecido, o sea, una carpeta montada, pero Gustavo Díaz Ordaz mandó a gente a disparar en contra de su mismo gobierno para que pareciera que eran los mismos alumnos los que estaban haciendo todo eso de empezar a disparar y así tuvieran una excusa para poderlos matar sin que tuvieran tanto problema en ese entonces. Ajá, tantas represiones del gobierno. Bueno, no, esto comento. ¿Opinas algo más? Amiga. ¿Nadie? Bueno. Dale. Ese es el capítulo del día de hoy sobre la matanza de Tlatelolco. Hay que recordar que el 2 de octubre nunca se va a olvidar y es algo que va a quedar, yo creo, en la memoria de muchos y nunca hay que dejarlo pasar. Dale. Muchas gracias.